Pues bien, estamos en un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar entre dos vídeos de 6 obras de Matilde Asensi. Aquí tengo 4 de ellas, pero en este caso no vamos a tratar ninguna de estas 4, sino que vamos a hablar de, ya llegará, vamos a empezar hablando de Jacobus, ¿no? Que tenemos justamente aquí. Y esta novela, Jacobus, está ambientada en el siglo XIV, tras el fin de las cruzadas, en una Europa marcada por los conflictos políticos, religiosos y lo que son las luchas de poder dentro de la Iglesia. En este tiempo histórico, la Orden del Temple ha sido recientemente disuelta. Sus miembros, perseguidos por el rey de Francia, Felipe IV, si no recuerdo mal, y su último gran mestre, Jacques de Molay, ha muerto en las hogueras. Y este trasfondo histórico es el caldo de cultivo perfecto, el escenario donde se desarrolla una historia de misterio, investigación y redención. El protagonista es un monje llamado Galceran de Beaune, si no recuerdo mal. Es un monje extemplario y médico, y es enviado por el Papa Juan XXII, creo, para investigar lo que es la muerte del predecesor del pontífice, el Papa Clemente V, y el rey de Francia, el rey Felipe IV. Ambos murieron en circunstancias muy sospechosas y esto desata las sospechas sobre una posible maldición del temple. A lo largo de la trama, Galceran recorrerá Francia y España en un viaje que mezcla aventura, intriga política, secretos religiosos y conspiraciones de todo tipo. Algunos de los personajes principales que destacarían esta obra: obviamente Galceran de Beaune, que es el monje y antiguo miembro del temple, es un hombre de culto, escéptico y con un pasado complicado. Tenemos a García, que es un joven con un pasado misterioso que acompaña a Galceran. Luego tenemos a Sara, una mujer de origen judío, que es inteligente y fuerte y desafía los estereotipos de su época. Su relación con Galceran aporta una dimensión emocional e interesante a la historia. Una de las frases más interesantes de este libro es cuando dice: el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra, pero también es el único capaz de levantarse siempre. Esta cita refleja el tono reflexivo de la obra, ¿no? Que cuestiona la naturaleza humana y su tendencia a la autodestrucción, pero también destaca su capacidad de resiliencia. Quizá una de mis partes favoritas de la obra es justamente una de las escenas más fascinantes, es cuando Galceran y su joven compañero García pues llegan al monasterio de Mont Saint-Michel, que es un enclave real en la costa francesa, precioso, espectacular. Y esta escena es como muy evocadora, ¿no? Por la belleza del paisaje y porque refleja cómo la novela combina aventura y erudición, ¿no? A la vez, revelando datos históricos reales sobre la arquitectura y los conflictos religiosos. Además, en este punto el lector pues empieza a comprender que no todo es lo que parece y que la búsqueda de Galceran lo llevará a enfrentarse a verdades incómodas. Una curiosidad sobre Jacobus es que sigue la línea de las novelas de aventura históricas con dosis de misterio y thriller, y Asensi con esta obra pues logra una ambientación muy precisa, fruto de su interés por lo que es la documentación histórica rigurosa. Es una de mis autoras favoritas en este género y no sé, la autora introduce elementos reales como por ejemplo la figura de Jacques de Molay y la disolución de los templarios, y esto genera una sensación de autenticidad en la historia que es fascinante. Este libro es un homenaje a lo que es el género de la novela histórica clásica, pero a la vez incorpora temas modernos como por ejemplo la duda sobre las instituciones religiosas o la búsqueda personal de un sentido que va más allá de los dogmas. Al igual que sucede con otras obras de Asensi, hay un interés particular por los detalles simbólicos y las órdenes iniciativas, ¿no? Y esto hace que los lectores interesados en misterios medievales y en las intrigas del mundo religioso pues disfruten mucho con esta novela. En conclusión, Jacobus es una obra entretenida que combina de manera magistral misterio, historia y aventura. Matilde Asensi con esta obra no solamente nos lleva de la mano a una Europa medieval fascinante llena de secretos, sino que además nos invita a reflexionar sobre lo que es la lucha de poder, la fe y el sentido de la redención personal. No sé, es ideal para quienes disfruten de novelas como las de Umberto Eco o las que abordan el misterio de los templarios. Es una obra imprescindible. Y ahora pasamos a hablar de El mundo perdido de Matilde Asensi. Todos los libros que hablaremos en este vídeo y en el siguiente serán de Matilde Asensi. En este caso, como he dicho, El mundo perdido es un cambio interesante en la narrativa de Matilde, ya que mezcla pues historia, antropología y una inmersión en la cultura indígena de América del Sur. Y eso lo hace sumamente interesante. En primer lugar, hablando un poquito del contexto, ¿no? Y de la sinopsis de la historia. Esta misma pues, nos lleva a un mundo contemporáneo, pero con profundas raíces en el pasado, ¿no? La trama arranca en Barcelona, donde el protagonista, Arnau, es un hacker empresario que se verá envuelto en una búsqueda muy peligrosa, ya que todo comienza cuando su hermano Daniel, que es antropólogo, cae en una especie de inexplicable y extraño coma después de una expedición en Bolivia, ¿no?
Allí Daniel, el hermano del protagonista, estaba investigando sobre la extinción de la cultura tihuanacota y lo que es la mítica lengua aymara. Entonces, en este punto, Arnau descubre que la causa del mal de su hermano podría estar relacionado precisamente con una maldición indígena, por lo cual pues decide emprender un viaje con dos de sus mejores amigos, Mark y Angie, un viaje a Bolivia, y en su recorrido por el altiplano andino y las selvas bolivianas, Arnau pues deberá enfrentarse a rituales antiguos y peligrosos y traficantes y la búsqueda del conocimiento ancestral, ¿no? Que pone en jaque la visión occidental de la realidad, ¿no? La visión que tenemos. Que los principales personajes que tenemos en esta obra, obviamente Arnau, en primer lugar, que es un hacker pragmático y escéptico que se ve obligado a salir de su zona de confort al enfrentarse con mundos culturales y espirituales que desconoce. Luego tenemos a Daniel, que es el hermano antropólogo, cuya investigación es el motor de la aventura, y Mark y Angie, los amigos de Arnau, ¿no? Por un lado tenemos a Mark, que es un hombre fuerte pero sencillo, mientras que Angie aporta una perspectiva femenina y emocional a lo que es la travesía, a lo que es este viaje. El contexto cultural y antropológico de la obra es sumamente interesante. El núcleo de la novela gira en torno a lo que es la cultura andina y los conocimientos perdidos de los pueblos originarios, ¿no? La lengua aymara es clave en la historia, no solamente es un medio de comunicación, sino que a la vez es un lenguaje con características especiales, ya que se dice que su gramática permite describir realidades alternativas e incluso manipular el tiempo. La arqueología y sus maldiciones indígenas aparecen como parte de una crítica al choque entre la visión occidental, que es sumamente racionalista, y las creencias espirituales de los pueblos nativos. Una frase sumamente interesante de esta obra es cuando dice: la ignorancia es la peor prisión que existe, porque ni siquiera permite que quien la padece se dé cuenta de su propio cautiverio. Y no sé, esta frase es interesante, refleja mucho uno de los mensajes centrales de la novela, y es el contraste entre el conocimiento moderno y las sabidurías ancestrales, así como la soberbia occidental de creer que lo sabemos todo. Y quizá una de mis partes favoritas de esta novela es cuando sucede uno de los momentos más impactantes, es la descripción del ritual aymara, ¿no? En las profundidades de la selva. La tensión entre la realidad tangible y lo espiritual alcanza un punto máximo, y es aquí, por ejemplo, donde Arnau se ve obligado a cuestionar sus propias creencias. Además, este momento pues subraya la transformación del protagonista, un hacker escéptico que se convierte en alguien más abierto a lo que es el mundo espiritual, ¿no? Y a las riquezas culturales que son diferentes a la suya. Algunas curiosidades sobre esta obra es que Matilda Asensi, la autora, pues realizó una profunda investigación, ¿no? Antropológica para poder escribir este libro, especialmente de la cultura de Tiwanaku, ¿no? y la lengua aymara. La novela también plantea una crítica a lo que es la forma en la que las culturas occidentales hemos menospreciado los conocimientos de los pueblos indígenas, imponiendo nuestra visión, que es una visión limitada del mundo. El personaje de Arnau es poco común en la narrativa de Asensi, ¿no? Eso también lo hace sumamente interesante, ya que rompe con la figura tradicional del héroe aventurero. Al final, Arnau es simplemente un hacker moderno, racional y poco espiritual, lo que crea un contraste interesante con la cultura que él explora. Y no sé, la idea del lenguaje como el aymara, ¿no? Para ser capaz de alterar la percepción del tiempo recuerda a teorías lingüísticas reales, como por ejemplo la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿no? Que sugiere que el lenguaje influye en la forma en que las personas perciben y comprenden la realidad. En conclusión, esta obra, El origen perdido, es una novela que mezcla aventura, antropología y misterio, llevándonos desde la comodidad de una gran ciudad europea como es Barcelona hasta las profundidades del altiplano y la selva boliviana. La obra plantea preguntas sobre el conocimiento, la soberbia cultural y las realidades espirituales que desafían nuestra comprensión racional del mundo. Es una historia que invita a reflexionar sobre las limitaciones del conocimiento occidental y la importancia de otras formas de saber. Es una obra imprescindible. Si no la habéis leído, debéis hacerlo. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de Todo bajo el cielo. Esta novela pues combina historia, aventura y cultura oriental, adentrándonos en una apasionante búsqueda de un tesoro en la antigua China imperial. Esta novela pues está ambientada en los años 20, si no recuerdo mal, del siglo XX, y la historia arranca en París, donde la pintora española Elvira pues recibe la noticia de que su marido Remy ha muerto en Shanghái. Cuando ésta llega a China para encargarse de los trámites y recoger las pertenencias de su esposo, descubre que su muerte pues no ha sido natural y que él estaba involucrado en la búsqueda de un tesoro del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Lo siento por la pronunciación. Este emperador es conocido por su inmenso poder y por la construcción de un ejército de terracota para proteger la tumba.
En este punto, Elvira, junto a su sobrina Fernanda y varios compañeros locales, como por ejemplo un experto en arte que se llamaba Lau, o el pícaro guía Biao, se embarcan en una peligrosa aventura para encontrar ese legendario tesoro imperial, ¿no? Y a lo largo del camino pues se van a enfrentar a numerosos peligros, ya sea desde bandidos hasta ejércitos de mercenarios o sectas secretas que intentan proteger el legado del emperador. Como he dicho, pues los personajes principales pues tenemos a Elvira, que es una mujer fuerte y decidida, ¿no? Que comienza siendo una extranjera perdida en un país extraño, pero que al final irá descubriendo su propia valentía y su capacidad para enfrentarse a los desafíos más extremos, ¿no? Luego tenemos a Fernanda, la sobrina de Elvira, que es joven, es impulsiva y representa esa curiosidad, ese entusiasmo juvenil. Y luego, pues como hemos dicho, tenemos a Lao por un lado, que es el intelectual chino que ayuda al grupo y aporta conocimientos sobre la historia y la filosofía del país, y Biao, que es un guía que no siempre inspira confianza, pero resulta indispensable en momentos clave de la aventura. La novela se ambienta en una China convulsa, ¿no? En pleno proceso de transformación, tras la caída de la última dinastía imperial, que es la Qing. En este país, que está dividido en diferentes facciones militares y bajo la influencia colonial de las potencias extranjeras, Asensi consigue el contexto perfecto para combinar elementos históricos, arqueológicos y culturales, ¿no? De una intriga digna de la mejor de las películas de aventura. La obra también nos introduce a nosotros como lectores en lo que es la filosofía y la mitología china, ¿no? Especialmente a través de las ideas del taoísmo y la fascinación por el ejército de Terracota. Este ejército que fue descubierto en 1974, pero que en la ficción de la novela Asensi juega con la posibilidad de que su tumba secreta contenga el mayor tesoro del primer emperador, como si hubiera sido descubierto mucho antes, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque si no haré algún spoiler que me gustaría evitar. Entonces pasemos directamente a hablar de una de mis frases favoritas de la obra. Dice así, aunque tiene muchas interesantes: en China el camino más largo es la paciencia, y la paciencia es la virtud más corta de los occidentales. Esta frase refleja no solamente la visión de los chinos que tienen sobre nosotros los occidentales, sino también la importancia de entender las culturas ajenas, ¿no? A lo largo de la historia, Elvira debe aprender a adaptarse a abandonar su visión eurocéntrica para poder avanzar. Una de mis partes favoritas de esta obra es cuando, que de hecho considero que es una de las más emocionantes, es cuando la novela llega a un punto en el que el grupo pues atraviesa la ciudad prohibida en busca de pistas para llegar a la tumba del emperador Qin. Y no sé, la descripción de los antiguos pasadizos y los desafíos que enfrentan reflejan el misticismo y la historia del lugar. En esta escena se siente claramente la transformación de Elvira, ¿no? De ser una mujer perdida en un país extraño a convertirse en alguien que abraza la aventura y el conocimiento. Algunas curiosidades sobre esta obra que son interesantes es que el título, por ejemplo, toma el concepto chino Tianxia, que a pesar de mi mala pronunciación, seguro, significa literalmente que todo lo que está bajo el cielo, ¿no? Esto hace referencia a la totalidad del mundo conocido, ¿no? Que es gobernado por el emperador. La novela está llena de referencias culturales desde proverbios chinos hasta anécdotas sobre la historia de las dinastías, y esto hace que sea una lectura pues muy enriquecedora para aquellos que deseamos aprender más sobre esta China milenaria, ¿no? Asensi plantea un choque muy interesante entre la cultura de Occidente y Oriente, y la protagonista se ve forzada a desprender su visión occidental del mundo para entender las reglas de este país, ¿no? Donde se encuentra. El viaje de Elvira también es una metáfora de lo que es la superación personal. Pasa de ser una viuda asustada a una mujer empoderada y dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo. En conclusión, Todo bajo el cielo es una aventura trepidante que mezcla historia, filosofía oriental, arqueología, con unos personajes fascinantes y un escenario que transporta al lector a una China llena de secretos. La obra refleja un estilo característico de Asensi, ¿no? Es un equilibrio entre entretenimiento e información que me encanta, ofreciendo tanto acción como misterio, ¿no? Como a la vez un recorrido por las costumbres y tradiciones de una cultura milenaria, en este caso como es la China, ¿no? Y es ideal para quienes disfrutan de aventuras del estilo de Indiana Jones, pero con un enfoque quizá un poco más literario y cultural.